Radio Mujer presenta Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Explora tus sentimientos, reconoce tus pensamientos, descubre tus recursos creativos y sé tú misma. Desde el Alma, con Alejandra Frías. Iniciamos. Austin, muchas gracias por tenernos hoy de nuevo en este viernes y ya es viernes, fin de semana. Márcanos, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Mujer Internacional en Austin, Texas. Gracias, Austin, gracias por recibirnos. Teléfonos en cabina 512-377-1813, 512-377-1214. Muchísimas gracias por todos los comentarios que nos han hecho en la página de Facebook, Radio Mujer Internacional, Desde el Alma. Y gracias también por los correos que en este momento estoy accesando, correos a Alejandra, @radiomujeraustin.com. Hoy, en este viernes, comentaremos más acerca de los tropiezos de la razón, que ese ha sido el tema de la semana. Y hemos visto cómo a través de estructuras mentales, de estas cosas que suceden con frecuencia en nuestra mente, podemos tropezarnos de una manera muy sencilla, de una manera a veces casi inevitable. Y para eso, por supuesto, ¿verdad?, que durante la semana tuvimos a varios invitados que nos hicieron partícipes de su conocimiento y de sus experiencias. Estuvimos hablando de lo que es la realidad o la fantasía. ¿Cuántas veces creemos que algo es real? Y en todo ese simbolismo podemos y nos aferramos a asirlo de tal manera y vamos incluso a causar guerras, porque por defender algo que sin duda es muy cierto para quien lo cree, muy cierto para quien lo vive. Y sin embargo, a través de esa certeza, pasamos por encima, caminamos sobre los derechos ajenos. Eso es muchas de las cosas, y esta es una situación y la causa de todas, absolutamente todas las guerras y de todos los conflictos que tenemos los seres humanos. No sentirnos en los zapatos de otros, y dejamos de lado los derechos de aquel. Una de las frases que en este momento se me viene y que incluso me la comentaron en alguno de los correos es el derecho del otro, el derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y sí, el derecho del otro, tener la paz, o la paz interior, pero además respetar el derecho del otro, eso en verdad hace una relación fortalecida por el respeto, fortalecida por permitirle al otro ser como quiere ser, siempre y cuando respete también el derecho ajeno. Y entre esa realidad y esa fantasía en la que nos metemos con muchísima frecuencia, no solo a través de las historias. ¿Cuántas veces no vamos a ver una película y nos identificamos tanto con la historia, nos identificamos tanto con la trama, que la podemos sentir la emoción cuando estamos viendo o leyendo, ¿verdad? Viendo una película o leyendo un libro, viendo un programa de televisión, escuchando inclusive esto. ¿Cuántas veces no nos sentimos identificados? ¿Qué tan realidad es y qué tan fantasía o qué tan fantástico puede ser para que lo que yo busco se me haga una realidad? Y a través de esa razón conseguimos tanto, pero también no nos permitimos otro tanto, como son las verdades del alma, la verdad de nutrirnos todos los días con las cosas maravillosas que Dios a través de este universo nos regala. La asertividad para verlo, la asertividad del respeto, la asertividad de comunicarnos, la prevención, como decíamos en algún momento, de muchísimas cosas, prevenir que caer en situaciones que son dañinas a través
de el respeto, a través del amor, a través de la esencia que está en la familia. Y con esta, como decíamos, con esta asertividad en la que pudiéramos entrar para comunicarnos no solamente con nosotros, sino con los demás, podemos encontrar muchas herramientas de paz, herramientas de respeto. Hemos visto también que durante la semana, ¿verdad?, que la palabra es la única forma más práctica, digamos, de comunicarnos. No es la única, pero sí es la más práctica para comunicarnos. Pero cuántas veces no tiene freno, cuántas veces sale como una mera reacción, como una explosión volcánica, cuántas veces, y cuántas veces no la aceptamos de la misma manera, ¿verdad? Como una inmensa esponja que absorbe toda esa negatividad y toda esa, a veces, malintención, y a veces hasta en completa ignorancia, los comentarios de alguien, el daño de alguien. ¿Cómo no nos convertimos también, verdad, en ese repelente tan grande que pudiéramos ser, para, en lugar de aceptarlo, simplemente que se desvanezca? Es mucha práctica, es trabajo, y es un entendimiento desde el alma, una mirada hacia adentro. En cada momento estamos expuestos, en verdad, a tropezar contra cualquier circunstancia, y el conflicto es parte de la vida. Entonces, cuando el conflicto se vuelve una constante, pero además es una constante, todos los días estamos lidiando con cosas de las más mínimas, en el trabajo más agradable, en la familia más hermosa, siempre hay un conflicto. Siempre hay un conflicto, pero depende de nosotros si le subimos o no el volumen al conflicto, si queremos contribuir al volumen o no del conflicto. El conflicto es parte de la vida. Hay algunas personas, algunos filósofos que dicen que el conflicto, o que la vida misma, es una lucha entre la muerte, una lucha constante contra la muerte. Es una carrera hacia la muerte en una lucha por la vida. Parecen dos cosas diferentes, la vida y la muerte, pero una no puede ser sin la otra. La muerte es muerte porque ha existido la vida, y viceversa. La muerte solamente se puede dar a través de algo que ha sido, o puede llegar a algo que ha sido vivo. Entonces, cuando somos conscientes de que el conflicto es permanente, no como tal, sino como una manera en que la vida nos muestra para poder ser experimentada, la carrera puede no ser tan destructiva, la carrera no puede ser tan determinante, tan dominante inclusive. La carrera puede ser un camino apacible, observando que va a haber diferencia, siempre va a haber diferencia, en cualquier relación existe diferencia, y no tiene por qué haber un completo acuerdo, porque entonces no seríamos únicos, entonces no seríamos quienes somos, ni tendríamos la capacidad de ser mejor de lo que somos. El conflicto, como parte de la vida, es la oportunidad que tenemos en cada instante de permitirnos o no absorber lo que nos dan, o explotar lo que tenemos. Es muy interesante verlo desde el punto de vista donde la vida es un constante, es una permanente, pero siempre un tanto acechada por la muerte. Y en realidad esto, más que nada, sí o no, depende exclusivamente del cristal con que sea visto. Depende de con qué cristal estemos observando. Y lo único real es lo que a ti te sucede. Lo único real es tu punto de vista. Porque cada uno va viviendo su propia realidad. Con besos o sin besos. Con amor o sin amor. Aquí me dicen que con besos y con amor. Con mucho amor y con muchos besos, pero en lugar, y muchos apapachos también. También muchos besos y muchos apapachos. Pero en verdad, esto depende
depende de con qué cristal quieres mirarlo. ¿Qué tan oscuro pones tu cristal? ¿Qué tan oscuro permites que ese cristal con que miras puedas ser utilizado? Lo único real, como te decía, es lo que a ti te sucede, solo allí. Ahí esa es la única realidad. Pero no perder de vista que cada uno vive su propia realidad es todavía más importante. Vívelo y vívelo intensamente, pero no te olvides que el otro está haciendo exactamente lo mismo que tú. Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, en uno de sus libros, Los 4 Acuerdos, menciona uno de esos tantos hermosos acuerdos. En ese libro hay 4 acuerdos y te los voy a resumir rápidamente. Uno es ser impecable con tu palabra. No te tomes nada personal. Haz siempre lo mejor que puedas, pero el que quiero mencionarte es no hagas suposiciones. La realidad y la historia de cada quien es el tejido individual que cada uno va haciendo con su vida. El camino es único. Me dicen que nos vamos, pero en lo que volvemos, te invito a que te preguntes cuáles suposiciones te has hecho en esta mañana, en este mediodía. Regresamos y te recuerdo los teléfonos en cabina: 512-377-1813, 512-377-1214. Conocer tus debilidades y fortalezas como persona es parte de tu crecimiento integral. Escuchas Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Continuamos. Y estamos de vuelta a Desde el Alma, una mirada a tu ser interior. Teléfonos en cabina. ¿Quieres compartirnos cuál ha sido uno de tus tropiezos? ¿O cuál ha sido uno de los tropiezos de tu razón? Sería mejor preguntarlo así. ¿Cuál ha sido uno de los tropiezos de tu razón? Teléfonos en cabina: 512-377-1813, 512-377-1214. Y estoy queriendo abrir uno de los correos que me han enviado, porque me pidieron que mencionara algunas de las fábulas que me habían buscado. Y sí lo voy a hacer. Te estoy teniendo problemas con uno, pero voy a mencionar algunas otras. Lo que sí, y antes de llegar a eso, me encantaría que retomáramos lo que estábamos conversando en el primer bloque del programa. Y decíamos que en realidad el conflicto es parte de la vida. Hay quienes, en un pensamiento más drástico, como mencionaba, creen que la vida es una carrera contra la muerte, en una permanente e inestable resistencia. Y como decíamos, ¿quién sabe? O sí se sabe, pero lo que sí es cierto es que depende de con qué cristal se mire. Y te mencionaba del libro del doctor Miguel Ruiz, el de Los 4 Acuerdos. De hecho, tiene 2 libros, uno que se llama Los 4 Acuerdos y uno... El siguiente de ese es el 5.º acuerdo, y el 5.º acuerdo está muy relacionado con lo que estamos platicando. Uno de los 4 acuerdos dice: no hagas suposiciones. Esa es una de las sugerencias del doctor Ruiz. Y es verdad, porque dentro de la mente vamos creándonos nuestra propia historia. A veces pienso que es como un tejido. Y yo no sé si ustedes, pero yo he visto que hay chicas, ¿verdad?, que tejen y hacen, o los pintores inclusive, ¿verdad?, como la misma imagen la pueden recrear de una manera diferente, porque cada uno va teniendo su propio sello, cada uno va teniendo su propia forma de hacer, inclusive hasta los mismos guisos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no dices, por mucho que tiene la receta de la abuelita, que es la misma que hizo la mamá, y que es la misma que sigues haciendo tú? Hay sus diferencias, porque es lo que tú le pones de tu propia energía, lo que tú pones en tu propia intención de hacer ese guisado. Muchas veces es la misma receta, pero no siempre es lo mismo. Yo tengo amigas que hacen unos guisados deliciosos, me han pasado la receta muchísimas veces y nunca me queda tan rico como cuando me invitan a comer ese guisado. ¿Será que es una pura apreciación o será la verdad? No lo sabemos, pero es cierto que así es. Y cuántas veces no todos vivimos situaciones de esa manera. Entonces, volviendo
a no hacer suposiciones. Es realmente pensar que lo que tú ves es lo único que existe, pero desde tu punto de vista. Y en el quinto acuerdo de Miguel Ruiz dice: no te creas nada, porque cada uno utiliza sus propios filtros. Y ese es un libro completito. Y es verdad porque creernos la idea del otro, podemos ser muy empáticos, pero no es lo que es la experiencia si no es vivida por ti. No puedo ver el dolor del otro si no he pasado por esa experiencia. En alguna ocasión uno de los entrevistados decía: ¿cómo te puedo decir cómo se siente tener un hijo o cómo se siente ser padre si nunca he sido padre, si nunca he tenido un hijo? Pero ¿cómo se siente ser hermano? Bueno, pues tú nada más puedes ver tu parte que corresponde a esa relación de hermanos. O cuando les preguntan a los gemelos: ¿cómo se siente ser gemelo? Pues así. Nadie sabe si no experimentas esa parte. Y parece que es diferente, pero quien lo vive solo lo puede ver desde su propio ángulo. Entonces, cuando utilizamos nuestros filtros, que en la mayoría de las veces está cargado con muchos miedos, con muchos resentimientos, porque inclusive el mismo doctor Ruiz menciona y dice que todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Y así es. No puede gustarme algo que no acepto en mi mente. No me puede caer bien aquella persona o aquella situación si yo no transformo la manera en que yo la veo. La fantasía o la realidad surge entonces también de la mente. Las palabras surgen de la mente. Los apegos o las cosas que nos pueden dañar también surgen de la mente. Porque en la mente está lo que es mi realidad. Y uno de los grandes distorsionadores, como decíamos, es la emoción más básica, la parte del mamífero que somos. Esa parte que está inclusive en el sistema nervioso. Incluso dicen que el sistema nervioso, el simpático, hay dos sistemas nerviosos. Bueno, hay un sistema nervioso dividido en dos, que es el simpático y el parasimpático. El simpático es el que te hace reaccionar, es el que está, el que hace funcionar tus parámetros de defensa, de la parte, como decimos, de la parte más básica del ser humano. Y en cambio el parasimpático, ¿verdad?, es el que está relacionado con la parte más elevada, más profunda y más sutil, que tiene que ver con la intelectualidad, con la intuición, con la paz. En tanto que el otro es el que reacciona, es el de la guerra, es el de la defensa, es el de la supervivencia y sobrevivencia. Es uno, pero son dos. Son dos funciones que surgen dentro de nuestro cuerpo. Y el miedo es el mayor de los distorsionadores, es el que nos produce el miedo, que nos invita a la guerra. El miedo es el distorsionador de la realidad. El miedo es el que provoca el caos. Y si no, dime tú, ¿qué sucede en una discusión cuando alguien eleva más la voz? Es porque está teniendo miedo de no ser aceptado en su verdad, de no ser aceptado en la forma en que está pensando que deben de ser las cosas. El miedo altera el pensamiento. Inclusive podemos llegar a la exageración si tenemos miedo. Podemos llegar a la exageración y ver cosas que no son porque tenemos miedo. A lo mejor dentro de la oscuridad, ¿verdad?, tú piensas que un animal va a surgir y ahí hay una idea de que pudiera surgir un animal, un bicho, algo que te pueda lastimar, pero eso no tiene nada que ver con lo que es, sino con el miedo que te produce o la sensación que te da tener que estar en ese lugar, en esa situación. Inclusive me pregunto, ¿habrás escuchado quizás el dicho aquel de ver moros con tranchetes? Y eso quiere decir, vemos fantasmas donde no hay,
Es más, en este momento recuerdo que la raíz de la palabra fantasía o una de las formas en que han traducido fantasía al francés tiene más relación con el sentido del fantasma, aunque no quiere decir eso, ni tiene nada que ver con visiones o esas cosas también relacionadas con el miedo, sino algo que parece que es, pero no es. Entonces, cuando creemos o nos dejamos llevar por los miedos, podemos ver moros con tranchetes, podemos ver el ataque o la agresión en cualquier punto, pero en realidad solo está en la forma en que estamos observando. Si tenemos en cuenta que la mente subconsciente es responsable de ejecutar funciones básicas, pero también es responsable de acumular otras que nosotros imprimimos a través de las emociones. Cuando tenemos una actitud repetitiva de miedo o de cualquier situación, de cualquier reacción que tenga que ver con las emociones, entonces lo estamos imprimiendo en nuestro subconsciente. Y no nos damos cuenta, no nos percatamos de eso hasta que un día quizás nos decidimos a dar una mirada en el interior, hasta que un día cuestionamos nuestra vida. Entonces nos percatamos. Y esos son los hábitos repetitivos, ¿verdad? Que se convierten y que van dirigiendo definitivamente nuestra vida. Nos tenemos que ir de nuevo a un corte, pero de regreso vamos a hablar de algunas cosas, de algunas experiencias que se derivan precisamente del miedo. Teléfono en cabina, si quieres compartirnos tu opinión, 512-377-1813, 512-377-1214. Regresamos. Voces ancestrales. El arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que es causado por la reflexión y refracción de luz en gotas de agua en la atmósfera de la Tierra, que da como resultado un espectro de luz que aparece en el cielo en forma de arcos multicolores. Pueden manifestarse como múltiples, en pares, terciarios y cuaternarios, de alto orden, supernumerarios, reflejados, círculo completo, monocromáticos, bajo la luna, neblinosos, circunhorizontales y titanes. El arco iris es un fenómeno natural admirado por siempre, un componente favorito de la mitología a través de la historia. La tradición judío-cristiana lo marca como un convenio con Dios para no destruir al mundo por medio de inundaciones. Los sumarios, en la epopeya de Gilgamesh, describen el arco iris como la marca del lugar donde se encuentra la fuente de la vida junto al árbol de la inmortalidad. Entre los griegos, la diosa Iris, hija de Electra y Taumas, aparece vestida de los colores del arco iris al volar por los aires y proclamar los mensajes de los dioses. Para los aborígenes australianos, la víbora arcoíris es el creador en el soñar, un infinito periodo de tiempo que empieza con la creación del mundo y no tiene fin. La vida diaria es afectada por el soñar de los inmortales. Para los navajo hay un par de arcoíris que sostienen la tapa del mundo y que las cabezas y pies de los arcoíris casi tocan la cabeza de los hombres. Para algunas tradiciones, el arco iris es el más alto estado que se puede lograr antes de obtener nirvana, donde el deseo y la conciencia se han extinguido. En Siberia, hablan de ascender al mundo del cielo espiritual por medio del arco iris. Desde luego que el más conocido es el irlandés, que dice que al final del arco iris hay una olla de oro. Libérate de los sentimientos y pensamientos negativos y sonríe a la vida.
Te escuchamos desde el alma. Continuamos. Y estamos de vuelta. Teléfonos en cabina 512-377-1813, 512-377-1214. Durante la semana me estuvieron enviando varias fábulas y les ofrecí que las iba a decir, las iba a comentar. No todas, porque realmente muchísimas gracias de verdad, y no es que esté yo aquí seleccionando cuál sí vamos a pasar primero o después. Me encantaría leerlas todas. Lo que sí voy a hacer es una invitación a que a través de las fábulas pudiéramos aprender cosas muy valiosas, valores, reforzar los valores en nosotros mismos, para poder transmitirlos de una manera sana, de una manera valiosa también a nuestros hijos. Y una que les quiero comentar es la siguiente. Dice que es la rana gritona y el león. Oyó una vez un león el croar de una rana y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un tiempo, y cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo: tú tan pequeña, y lanzando esos tremendos gritos. Bueno, aquí nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Primero, cualquier animalito es importante, incluso las ranas, el león, todos son importantes porque son parte de un ecosistema, son parte de la creación. Y aquí también, como dice, tan pequeñita y lanzando tremendos gritos. Bueno, sí hay veces que no solo de una manera física las personas se sienten o nos sentimos pequeñitos, tal vez de una manera todavía más profunda. Los gritos son el revelar de pequeñeces. Interesante, muchísimas gracias. Como les digo, me han mandado muchísimas. Las he leído y me ha hecho reflexionar. Muchas gracias por mandarme todo esto. También tengo un correo que quiero que de lo que me han mandado, algo muy interesante, que me decían que si el programa es que si tiene que ver algo con la razón de la sinrazón del Quijote. Pues no del todo, pero todo tiene que ver con la razón. Muchas de las veces nos hemos decidido y enfrascado en que solo a través de la razón proyecto la inteligencia, en tanto que la inteligencia está en todos lados. La razón muchas veces nos puede atrapar en cuestiones que no son tan buenas ni para quien lo experimenta y lo piensa y lo asume, como para el otro o para todo el sistema de vida, ¿verdad? No para todos. Me dicen que, bueno, estuvimos recibiendo algunas llamadas, muchísimas gracias. Y a ver, tenemos una. Muy buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Habla la señora de la Rosa? ¿Quién habla? Habla la señora de la Rosa, fundadora de Vida. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. No me pierdo tu programa y créeme que es uno de los temas que más me encanta, como de una manera, tú ya lo sabes, haciendo conciencia en nuestras vidas, es lo que va a hacer la diferencia. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por tu participación. Te mando un fuerte abrazo, y felicitaciones para todo el grupo que hacen esto posible. Gracias, muchísimas gracias también para ustedes que trabajan bien duro. Muchísimas gracias. Pues gracias, buenas tardes. En verdad de eso se trata, trabajar por crear conciencia, primero en uno mismo, primero en mí, y bueno, en la medida en que repito, es en la medida en que me exijo trabajarlo. Esto me recuerda a un cuento que escuché hace un tiempito, y decía, ¿verdad? Aquel que llegaba era un hombre, un individuo con muy buenas intenciones para hacer transformaciones en un lugar. Y entonces este hombre llegó, ¿verdad?, a un pueblo,
y se ponía en medio de la plaza, así como antiguamente se hacía la información, ¿verdad? En los principios, muchísimo antes que existieran estos medios, muchísimo antes que existiera el periódico, iban las personas y en medio de la plaza entonces se ponían a decir, se ponían a cantar inclusive las noticias del día, las noticias que eran importantes para esa comunidad. Y entonces llegó este hombre a esta comunidad, a este pueblo, y comenzó a decir, ¿verdad? Bueno, hagamos esto, miren, vamos a trabajar por el bien, vamos a amarnos, bueno, ¿verdad? Muchísimos han venido por la tierra diciéndonos esto mismo. Total que pasaron los meses, los años, y nada cambiaba. Entonces alguien se acercó y le dijo, oye, pero ¿cómo es posible que estés tú aquí? Mira, todo el mundo sigue haciendo sus maldades, robando, mintiendo, dañando. ¿Cómo es que estás tú aquí repitiéndolo todavía? Entonces este hombre, que en realidad tenía la mejor de las intenciones, dijo, bueno, es que ahora lo grito, y lo grito más fuerte para que a mí no se me olvide. Entonces, ¿cuántas veces no tenemos que andar haciendo eso para nosotros mismos? Yo sí les agradezco infinitamente todos estos mensajes, todas estas fábulas, y sí las leo, y sí me doy el tiempo de sentarme a reflexionar, porque lo tengo que decir incluso más fuerte para que yo me lo escuche bien clarito, y para que lo que corresponde a mi responsabilidad, que es mi familia, también lo escuchen, y lo escuchen bien clarito. Estamos hablando de los miedos. Me están enviando, muchísimas gracias, me están enviando más correos y más mensajes, muchas gracias. Estamos hablando de lo importante de observar el miedo. El miedo es la reacción más básica del ser humano que deteriora la verdad, que provoca el caos, que altera definitivamente el pensamiento. Y del miedo surgen los celos, que en verdad lo que sucede con los celos es que limitan la abundancia. Cuando alguien tiene celos por algo bueno que está ocurriéndole a alguien más, se está no permitiendo ser abundante. Está creando en su subconsciente la marca de no me merezco. Entonces no puedo sentirme contento porque entonces a ti te está sucediendo esto. Y eso limita, escuchémoslo bien, limita la abundancia que podamos experimentar. Nos vamos de vuelta a un corte, pero regresandito comentamos más acerca del miedo. Cuerpo habla de lo que tu ser interior siente. Aprende a conocerte desde el alma. Continuamos. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta desde el alma. Una mirada a tu ser interior. Teléfonos en cabina 512-377-1813, 512-377-1214. Y miren qué oportuna me llegó esta fábula. Muchísimas gracias. Parece que es de la producción, pero no es de la producción. Estábamos en el corte anterior, estábamos hablando de los celos y de que los celos limitan la abundancia porque se crea en conciencia que el no merecer. Y me mandaron esta, que es la fábula de el perro, dice, que soltó su presa. Y la historia va así. Estaba un perro que atravesaba el río nadando, mientras en su boca llevaba un buen pedazo de carne. El perro vio su reflejo en el río y, creyendo que se trataba de otro perro que llevaba una gran presa, intentó quitársela. El mismo perro quedó engañado y por su avaricia quedó sin presa, porque no solo soltó la que ya tenía, sino que tampoco pudo tomar la que quería. Moraleja: quien envidia al otro pierde con justicia lo propio. Muy interesante. Y es verdad, cuando estamos creando el sentimiento de algo parecido a esto, de celos, de venganza, de
de algún sentimiento de esos oscuros, estamos no permitiéndonos vivir lo que por derecho merecemos. Eso es lo que sucede. Estamos creando la reacción contraria. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros somos generadores de sentimientos. Somos, yo lo digo así y lo digo con cierta frecuencia, somos transmisores y receptores. Pero lo que transmito es lo que eventualmente voy a recibir. Entonces no nos ocupemos de lo que nos dan. Mejor ocupemos el tiempo y la mente y la voluntad para saber qué doy. Por eso decía también en el corte anterior que es importante, para mí es muy importante estar repitiendo esto, porque así me invito a no salirme del caminito. Y muchísimas gracias, porque en verdad yo aprendo mucho más de ustedes de lo que se pueden imaginar. Lo aprendo muchísimo y espero que también ustedes estemos juntos todos aprendiendo de los invitados y de este programa de Radio Mujer y de estos programas que Radio Mujer nos ofrece, porque es para ser siempre mejores, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y también tengo aquí algo que me mandaron ya 2 veces que lo quiero compartir, y les ofrecí en el corte anterior que iba a mencionar algo de la razón de la sin razón, y esto tiene que ver con Don Quijote de la Mancha. Se habla aquí, es un poquito largo, pero habla de una de las partes del libro, ¿verdad? Que dice: la razón de la sin razón, que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura, y también cuando leía los altos cielos, que de vuestra divinidad. O sea, me mandan un correo con todo esto, haciéndome una explicación por qué me dicen lo siguiente. Dice: la primera razón le dio los motivos para ordenarse caballero a Don Quijote. La segunda le decía que los verdaderos caballeros se encomiendan a una dama, es decir, su amada Dulcinea, a la cual le prometían su corazón, y de donde sacaban todas las fuerzas para librar los peligros a los que se enfrentaban por proteger a los desafortunados del mundo. Entonces, me dice quien me escribe, me pregunto, ¿cuál es mi razón de mi sin razón? Que es su estado de mente, me dice, el estado mental, que me ha ordenado caballero para enfrentarme a mis monstruos día con día. ¿Y cuál es mi Dulcinea, dueña de mi corazón? Dice, esa es mi alma y es mi espíritu, de donde saco todas las fuerzas para vivir cada día. Entonces aquí me dicen, cuando Don Quijote vencía a sus monstruos o enemigos, los encomendaba a su Dulcinea y los mandaba a pagarle tributo a su amada. Pero estos se rebelaban contra Don Quijote y en ocasiones terminaban golpeándolo y robándolo. Básicamente lo mismo que hacen nuestros sentimientos oscuros. Muchísimas gracias. Les digo que parece la producción, pero no es. Muchísimas gracias a todos los amigos, a todos los radioescuchas que me mandan muy gentilmente y con todo su cariño la ayuda a través de sus comentarios. Y entonces, después del miedo, ¿verdad? El miedo desata muchísimas otras cosas. Una de las tantas es la culpa, que ya lo habíamos comentado, es la no aceptación de quién eres o de no querer hacerte responsable de lo que eres y de lo que has hecho. El disco duro de la memoria, te puedo decir que es perfecto. Y cuando lo utilizamos con esas impresiones, es muy perjudicial para nuestro comportamiento. Pero además es muy perjudicial para nuestra salud, porque vivir en el caos del miedo o vivir en la sensación del miedo, en realidad esto libera muchísimas sustancias que son nocivas para el cuerpo. Por eso inclusive hoy se ha llegado a hacer estas cosas como la risoterapia,
la terapia con los animales y un sinfín de terapias, porque la intención es modificar los patrones de comportamiento en los seres humanos. Y en verdad te digo, el miedo, que es la reacción más básica del ser humano, que la que nos hace pegados al mamífero que somos y a todas estas características que tienen que ver con todos los otros habitantes de la Tierra, con absolutamente todos, es lo que muchas veces nos aleja de la parte del entendimiento más pegado a Dios, la parte y la conexión con lo divino. Pero de ese miedo, como decíamos, se deriva la culpa, la venganza, el resentimiento. Cuando no te has salido con la tuya, o no has visto las cosas, las cosas no han sucedido, las situaciones y las personas no se han comportado como has buscado y como te has exigido y te has pensado que deben de ser las cosas y las situaciones, entonces acumulas resentimiento. Y acumulas un resentimiento que hay que soltarlo eventualmente, y cuando no se suelta se acumula en el cuerpo a través de enfermedades, a través de depresión, a través de dolores de cabeza, a través de daños en el cuerpo. Y hay personas que terminan también, o terminamos, ¿verdad?, utilizando gran parte de la vida buscando sanar, porque es importante para poder ver la vida como es primero soltar para poder tener las manos libres y poder tomar con ellas lo que en verdad busca nuestro corazón, lo que busca el alma. El disco duro de la memoria, como te decía, es perfecto. Entonces yo te invito a que reflexiones cómo lo estás utilizando. A prácticas como el arte, como el deporte, como la escritura, todas las artes, todo el aspecto artístico estimula tu disco duro de la manera más gentil, la más amorosa y una de las más beneficiantes o beneficiosas que podamos encontrar. Existen, acuérdate, dos tipos de pensamientos: el objetivo y el subjetivo. El primero es el resultado de un proceso de investigación. Entonces allí no hay ni apegos, ni emociones, ni sentimientos. Investigas, lo sabes, lo resuelves, inclusive lo puedes experimentar, ¿verdad? Y ya lo sabes. Es un pensamiento objetivo, es la pura observación, sin juicios, sin calificativos. Ese es el pensamiento objetivo. El pensamiento subjetivo es aquel que nos conecta con las emociones, y cuando es repetitivo, entonces se vuelven patrones. Observa en tu vida cuáles son los pensamientos y elige cuáles pensamientos quieres para impregnarlos del sentimiento. Pero si los vas a impregnar de algún sentimiento, impregnémoslos todos juntos con el sentimiento del amor, de la confianza en la vida, de la confianza en la creación. Te voy a tener que dejar, me dicen que ya nos vamos. Muchísimas gracias por hoy, muchísimas gracias al equipo de Radio Mujer, muchísimas gracias a Raúl, que siempre está aquí, fiel, constante en la parte técnica. Muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes que viene. Muy buenas tardes.